Estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están, estudiantes? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me encuentro muy feliz, muy genial este 7 de octubre, a un día de recordar el combate de Angamos, la fecha más importante de este mes. ¿Sí? Eh, es una fecha que justo coincide con el tema que vamos nosotros a tratar. ¿Está bien? Eh, Estamos entrando ya a lo que es el contexto de la guerra del Pacífico, pero no podemos entrar de lleno a ver las actitudes, las acciones bélicas, las tácticas, ¿sí? El proceso de guerra, si antes no reparamos en algunos aspectos como es los antecedentes. Entonces, de eso vamos a tratar este video, de los antecedentes, y vamos a ver, bueno, por qué se da, por qué surge, cómo es que llegamos hasta esta guerra si ni siquiera teníamos contacto con Chile, salvo el nexo que era Bolivia. Vamos a ver de qué se trata. Bien, recordemos lo que hemos visto en este tiempo sobre lo que es la vida republicana, ¿sí? Recordemos el contexto mundial, cuando se dio la Confederación Perú-Boliviana, estamos en el contexto de la primera revolución industrial. Ya con la segunda revolución industrial y también el imperialismo se va a dar lo que es la prosperidad falaz, ¿sí? Que dentro encontramos pues la guerra que tuvimos con España, ¿sí? A cargo de Pesce y Prado, ¿no? A la cabeza, como protagonistas, mejor dicho. Y después vamos a ver a Balta, ¿no? Chicos, todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Por favor recuerden, acá a Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, Perú, Confederación Perú-Boliviana, Castilla, Echenique, segundo gobierno de Castilla, Peset, Prado y Balta van a ser lo que es la prosperidad falaz. Y todo esto en conjunto va a ser el primer militarismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes van a ser militares. Claro, ya está, fácil. ¿Por qué se llama este periodo primer militarismo? Porque los líderes del Perú van a ser militares. Ya está, chicos, es una pregunta nivel poco yo. Muy bien, seguimos. Estamos aquí. En 1872 vamos eh, a ver, pues, ¿no? El ascenso al poder de un civil, ¿sí? De alguien que no estaba involucrado con lo que es lo militar, el aspecto militar. ¿Quién? Manuel Pardo y Lavalle, que va a ser eh, un personaje que ya lo habíamos visto desde el segundo gobierno de Castilla. ¿Por qué? Porque él va a ser el líder de la compañía, ¿no? Nacional del Guano, ¿sí? Es aquel con él va a ser líder de las consignas que va a dar el presidente Castilla. Entonces, ya lo tenemos aquí como presidente, ¿sí? Y también habíamos visto que Prado había tenido como ministro de Hacienda, pues a Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí? Entonces, también va a explicar su relación con Pardo. ¿Y qué va a pasar? Miren, ya estamos aquí con el primer civilismo, estamos en una etapa democrática, donde los civiles también participan. Recordemos que en el primer civilismo es la primera campaña a nivel nacional, ¿sí? Va a recorrer diversos lugares del país para poder hacer una campaña política. Entonces, acá ya tenemos a Manuel Pardo y Lavalle. De más, ¿qué podemos decir? ¿Qué más nos puede decir este esquema? ¿Sí? La periodización, vamos a ver, ¿sí? 1872 ya inicia lo que es el civilismo con el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, y en 1879 va a ser la Guerra del Pacífico, ¿está bien? Manuel Pardo y Lavalle va a gobernar del 72 hasta el 76, y del 76 vamos a tener un nuevo presidente, que es Mariano Ignacio Prado, ¿sí? Este Prado, miren, Mariano Ignacio Prado, con Manuel Ignacio Prado va a iniciar la Guerra del Pacífico, y ya lo habíamos visto su participación, ¿dónde? En la guerra contra España, ¿sí? De eso vamos a hablar un ratito más, pero quisiera yo que ustedes vean la relación que tienen estos personajes, ¿no? Prado, eh, Mariano Ignacio Prado, ¿qué relación tiene con Manuel Pardo y Lavalle? Que Manuel Pardo y Lavalle era ministro de Hacienda, ¿sí? Después Prado va a ser presidente por segunda vez, ¿sí? Va a ser presidente del Perú por segunda vez, y es en este contexto en el que va a estar eh, la guerra con Chile, ¿sí? La guerra con Chile. También llamado Guerra del Pacífico, Guerra del Guano y del Salitre, ¿sí? Va a recibir varias nomenclaturas, ¿sí? Ahora, aquí ¿qué se muestra? Los líderes que han estado durante la guerra del Pacífico, sí, que han estado realizando una labor, ¿no? De representación.
tenemos a Mariano Ignacio Prado, luego tenemos a Luis Lapuerta Mendoza, Nicolás de Piérola, Francisco García Calderón, Lizardo Mortero Flores y tenemos después a Miguel Iglesias Pino, ¿sí? Que va a ser el último líder de la Guerra del Pacífico. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Pero quiero que explicarle el por qué está resaltado algunos y por qué otros no están resaltados, ¿sí? Los que están resaltados, por ejemplo, los que están en color blanco, mejor dicho, por ejemplo, Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Piérola, Francisco García Calderón y Miguel Iglesias van a estar en calidad de presidentes, ¿está bien? En cambio, Luis Lapuerta Mendoza y Lizardo Montero Flores eh, van a ser encargados, van a estar liderando el Perú, pero ¿por qué? Porque se van a desconocer a los otros presidentes, ¿sí? Por ejemplo, Mariano Ignacio Prado va a irse hasta Europa, va a realizar unas compras, entre comillas, todo eso entre comillas, se va a ir a hacer unas compras y va a quedar a cargo Luis Lapuerta Mendoza. Ya después Nicolás de Piérola va a entrar al poder con un golpe de estado y por eso Luis Lapuerta de Mendoza no va a durar muchísimo, ¿no? Una vez que se va Mariano Ignacio Prado, queda a cargo La Puerta en el Perú y Nicolás de Piérola va a ingresar. Francisco García Calderón después va a ser reconocido como presidente del Perú eh, y ya él va a decir, ¿sabes qué? No quiero nada contigo Chile, no te voy a entregar nada de tierra. Entonces lo desconocen a Francisco García Calderón, lo deportan a Chile y ahí es donde va a quedar como primer ministro Lizardo Montero Flores. Pero su legado va a ser muy corto. ¿Por qué? Porque Miguel Iglesias Pino va a ser eh, el representante, va a llegar a un acuerdo con los chilenos y así es como va a dar fin a la Guerra del Pacífico. Entonces, esa va a ser la explicación, esa es la lectura que debemos de hacer cada vez que nosotros contemplemos este gráfico, ¿sí? Porque yo sé que ustedes van a estudiar y qué mejor que estudiar que con gráficos. Entonces, chicos, por favor, presten atención, recuerden muy bien esta organización de este material, ¿sí? Por favor. Nicolás de Piérola, yo quiero resaltar algo aquí, ¿sí? Nicolás de Piérola ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado, ¿dónde? Con Balta. Sí, después de Mariano Ignacio Prado, él obviamente gana la guerra, pero cede, ¿no? Convoca elecciones como demócrata, convoca elecciones y gana Balta. Y con Balta vamos a ver ya lo que es el salitre, ¿no? Y después con Balta vamos a tener un ministro de Hacienda. ¿Quién es ese ministro de Hacienda? Nicolás de Piérola. ¿Sí? Entonces todo está relacionado, estudiantes, ¿sí? Todo está relacionado y yo quisiera que ustedes presten muchísima atención a esta parte de la historia del Perú. Muy bien, vamos a graficar, ¿sí? Vamos a explicar un poco mejor, ¿sí? Acá tenemos la sucesión de gobiernos, ¿sí? Del segundo gobierno de Castilla, vamos a ver el gobierno de Peset, después el de Prado, después de Balta, Manuel Pardo y Lavalle, y después nuevamente el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿sí? Ven estos dos. Muy bien, a ver, vamos hasta Castilla, ¿sí? Segundo gobierno de Castilla, vamos a tener la Compañía Nacional del Guano, aquellos que van a liderar el guano, y vamos a tener como representante a Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí? Eh, aquel que va a estar, pues, ¿no? Va a adquirir bastantes beneficios en esta consigna que dio el gobierno de Castilla. Después deja Castilla, convoca elecciones, gana San Román. San Román, poco tiempo después de estar en el mando del poder, va a morir y va a quedar como primer ministro Peset, que se encontraba en provincia, luego va a regresar al Perú. Y es ahí donde va a ejercer el cargo de presidencia por sucesión. Con Peset se va a dar lo que es el Tratado de Bianco Pareja. ¿Qué es el Tratado de Bianco Pareja? Es el tratado que hace con España, ¿verdad? De que los puede ingresar y que va a ser prácticamente va a ser el Perú se está volviendo sumiso ante España. Y es lo que no le gusta a Mariano Ignacio Prado, que le va a dar un golpe de estado a Peset y es así como él va a llegar a la presidencia. Va a ganar la guerra contra España y es así como en esta guerra contra España va a tener Mariano Ignacio Prado como ministro de Hacienda a Manuel Pardo y Lavalle. ¿Sí? ¿Vieron? De lo que era líder de la Compañía Nacional del Guano, ahora va a ser secretario de Hacienda. O sea, líder, pues, ¿no? Va a entrar a la actividad política. Después que termina la guerra, le ganamos la guerra a España, Mariano Ignacio Prado convoca elecciones
Y Mariano Ignacio Prado tenía, por negocio, se va a Chile, ¿no? Se va a Chile y comienza a realizar sus actividades. Después, Ignacio Prado es héroe nacional, ya como héroe nacional, va a convocar a elecciones y va a ganar Balta, ¿sí? Con Balta vamos nosotros a ver que vamos, el salitre va a ser el nuevo ingreso económico, ¿sí? Y va a querer vender de una vez lo que es el guano. Y como tiene a, como tiene a ministro de Hacienda Nicolás de Piérola va a hacer el contrato de Ifrus, ¿sí? Con la casa judeo-francesa de Ifrus. Bien, entonces es así como ya aparece en escena Nicolás de Piérola. ¿Sí? Tengamos muy presente, por favor. En, a partir de Balta es donde ya va a aparecer el salitre, ¿sí? Va a haber una necesidad de controlar el salitre. ¿Por qué el salitre? Porque recordemos que el salitre se va a considerar como un mejor fertilizante que el guano. Si antes los europeos, Inglaterra, los imperios, ¿sí? Franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses querían el guano, ahora lo que va a ser más deseado es el salitre. ¿Por qué? Porque el guano era un fertilizante que era muchísimo mejor que el que utilizaban en Europa, pero ahora el salitre se va a reconocer como mejor fertilizante, y no solo como mejor fertilizante que el guano, sino que el salitre también se va a utilizar para hacer pólvora. Entonces, venga, son mucho beneficio lo que te da el salitre. Entonces, todos van a querer. Sí, recordemos que estamos en el imperialismo, estamos en la segunda revolución industrial y las potencias, los imperialistas, van a querer el salitre. Y es así como se va a dar un nuevo ingreso económico aquí en el gobierno de Balta. Después de Balta, va a convocar elecciones y va a ganar Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí? Manuel Pardo y Lavalle, el que era líder de la Compañía Nacional, el que fue ministro de Hacienda, va a ser presidente, ¿sí? Y como presidente eh, va a retornar. Mariano Ignacio Prado, de lo que se había ido a Chile, estaba por allá, Ignacio Prado regresa al Perú, ¿sí? Y Manuel Pardo y Lavalle, como había sido secretario de Hacienda de Manuel Ignacio Prado, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conmemorarlo, ¿sí? A Mariano Ignacio Prado lo va a reconocer como un héroe nacional, ¿sí? El Congreso mismo lo va a reconocer como héroe nacional vivo. ¿Por qué? Por su victoria contra España. Y es así como se va a ganar los aplausos Mariano Ignacio Prado. ¿Qué va a pasar? Que en el gobierno de Pardo y Lavalle se va a dar la ley del estanco del salitre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es esta ley del estanco del salitre? Va a querer maximizar las ganancias del salitre, ¿sí? Va a querer controlar el precio del salitre, va a querer controlar la producción, ¿está bien? Si va a producir poco, ¿está bien? Que, que sea medido lo que se va a vender a a estos imperialistas, ¿sí? A estas empresas inglesas, estas empresas europeas. Entonces es lo que hace, ¿sí? La ley del estanco del salitre, y después va a hacer va a expropiar a las industrias, a las empresas inglesas y otras empresas europeas, va a expropiarles sus industrias del guano para que sea el Estado mismo quien controle y pueda vender y maximizar las ganancias. Y esto le va a costar caro, pues no después. Luego también Manuel Pardo y Lavalle, el civilista, va a realizar el Tratado de Ribagüero, ¿sí? El Tratado de Ribagüero-Benavente. ¿Qué es este tratado? Que se dio en 1973, el tratado de 1873, perdón, 1873. ¿De qué va a tratar? Este tratado va a ser un acuerdo de paz y de mutua defensa con Bolivia. En este tratado también querían incluirlo a Argentina, pero Argentina no entró porque tenía conflictos con Chile. ¿Sí? Entonces él quería velar por sus propios intereses. Recordemos también que Argentina estaba con Chile disputándose lo que es el territorio de la Patagonia, ¿sí? Por el sur. Entonces, Chile no quería no quería entrar en un problema, Argentina, pero no quería entrar en un conflicto muchísimo mayor, así que prefirió no ingresar. Eh, Bien, recordemos también que por estas fechas ya se había tenía problemas Bolivia con su territorio en las costas, ¿sí? Ya vamos a hablar después de eso. En fin, tenemos el tratado de mutuo acuerdo con Bolivia, ¿sí? La mutua defensa,
y la ley de estanco del salitre con Manuel Pardo y Lavalle, el civilista. Después, Manuel Pardo y Lavalle va a convocar elecciones, ¿sí? Dentro del gobierno, Manuel Pardo y Lavalle, como demócrata, ¿sí? En, respetando el espíritu democrático del Perú, va a convocar elecciones y los civilistas, el partido de Manuel Pardo y Lavalle, quería seguir pues en el poder, ¿no? El partido civilista, eh, pero ya no quería, pues no podía reelegirse a Manuel Pardo y Lavalle, así que propusieron a José Simeón Tejada. Y él estaba haciendo ya su campaña, todo, ¿no? Estaba muy bien desplazándose por todo el Perú haciendo campaña política, sin embargo le sorprende la muerte, ¿sí? Y Ignacio Prado, ¿sí? Ignacio Prado se ve como una opción a poder reemplazar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recordemos tenía un gran prestigio, había ganado la guerra con España. Además, Manuel Pardo y Lavalle le había hecho un monumento, ¿no? Eh, en la Plaza de 2 de Mayo le había erigido un monumento a los héroes del combate del 2 de Mayo. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que tiene Manuel Pardo y Lavalle con Mariano Ignacio Prado. Y es como que es así como los civilistas apoyan a Mariano Ignacio Prado, y es por eso que llega también al poder, ¿sí? En, se enfrentó contra Lizardo Montero, pero Lizardo Montero se presentó también a las elecciones de 1876, pero nadie lo apoyó. Así que ganó Mariano Ignacio Prado. Y es comprado, él gana en 1876, gana las elecciones, se convierte en presidente, pero en 1879 es donde inicia la Guerra del Pacífico, ¿sí? Lo triste de Mariano Ignacio Prado es que cargó con todo, ¿sí? Teníamos lo que es el derroche del dinero, ¿sí? Esa prosperidad falaz, esta prosperidad que terminó con Balta, lo cargó Manuel Pardo y Lavalle, pero no pudo controlarlo, ¿sí? Y relegó, pues, ¿no? Este déficit fiscal, esta falta de dinero para poder hacer empresas, para poder hacer otras actividades, lo cargó Mariano Ignacio Prado. Y así nos sorprende la guerra con Chile. Bien, ahora sí vamos a hablar ya de lleno lo que es el antecedente de la guerra con Chile. Mariano Melgarejo. ¿Quién es Mariano Melgarejo? Es un presidente de Bolivia, ¿sí? De 1868. Es un presidente odiado en Bolivia, ¿sí? En Bolivia es odiado este presidente, Mariano Melgarejo. ¿Por qué? Porque al igual que Chenique comenzó a regalarle las tierras pues a Brasil, Mariano Melgarejo regaló también tierras a Brasil, ¿sí? Este boliviano regaló tierras bolivianas a Brasil y permitió que las empresas chilenas, ¿sí? La Sociedad Exploradora del Desierto, ¿sí? Que era una empresa pues, ¿no? Que quería quería obtener ganancias por el salitre, eh, comenzó pues a hacer exploraciones y Mariano Melgarejo permitió que vayan, ¿sí? Ya hagan sus exploraciones, obtengan todos los beneficios en esas tierras. Y es así como inicia, pues, ¿no? Mariano Melgarejo dio licencia de posesión de tierras bolivianas a Chile. ¿Sí? Antes se llamaba La Chimba, lo que posteriormente Mariano Melgarejo, para poder hacer un poco más claro, lo llamó Antofagasta. ¿Sí? Antes era conocido como La Chimba, pero Mariano Melgarejo le dio el nombre de Antofagasta. Y es así como llegan los chilenos, ¿sí? Empresas chilenas ingresan a territorio boliviano, pero obviamente respetando la ley, respetando pues no las normas. Después de Mariano Melgarejo vinieron otros presidentes bolivianos que van a tratar de mejorar la situación, pues no, ¿cómo vas a regalar las tierras? Vamos a hacer un nuevo contrato. Y así pasó uno, dos presidentes que comenzaron a arreglar lo mejor posible para obtener también las ganancias Bolivia, ¿sí? Y es así como se da una disputa por Antofagasta. ¿Qué pasa? Que Chile va a decir que en sus inicios uno de los presidentes bolivianos le va a dar hasta concesión, ¿sí? Le va a dar esta potestad de poder realizar actividades económicas en el hasta el paralelo 23. ¿Sí? Le conviene a Chile, le conviene a Chile seguir, pues, ¿no? Hasta lo más alto posible, ¿sí? Para que tenga más tiempo, más área de exploración, ¿sí? Entonces Chile reclama el paralelo 23, pero Bolivia asegura
que es hasta el paralelo 24. Entonces es allí donde se da el conflicto, inicia los conflictos con Bolivia. Y no solo eso, ¿sí? Sino que eh, tenían un contrato con Chile que el control de las salitreras, o sea, de las empresas que ya se habían posesionado aquí en Chile, perdón, en área territorio boliviano, se había concesionado por 25 años a cambio de 5 centavos de quintal. Bien, es lo que va a pedir Chile, ¿sí? Es lo que se había acordado, lo que sostiene Chile. Eh, ¿Qué pasa? Que van a venir otros presidentes, como les había dicho, ¿no? Querían mejorar esta situación y se había llegado a este acuerdo. Pero va a llegar Hilarión Daza como presidente de Bolivia y va a querer maximizar las ganancias que están obteniendo, pues, ¿no? De estas empresas que estaban aquí, ya no eran solamente empresas chilenas, sino que eran empresas también europeas, inglesas, ¿sí? Recordemos que también que la casa Gibbs, la casa de contratación Gibbs, ya se había también posesionado aquí y estaba realizando actividades económicas con el salitre. Bien, ¿qué va a suceder con Hilarión Daza? Se va a dar lo que es el escándalo de los 10 centavos. ¿Qué va a pasar? Que por 25 años se tenía pues no que dar 5 centavos de quintal, pero Hilarión Daza lo subió a 10 centavos, quería que le den 10 centavos, quería darle el doble, quería recibir el doble. Entonces, esto fue es para las empresas que se posicionaban aquí, ya no era dable, ya no era recomendable. Entonces, ¿a quiénes acudieron? Pues al gobierno de Chile. ¿Sí? Y el gobierno de Chile tenía que anteceder, pues no, por las empresas que estaban aquí, por sus empresas nacionales. Entonces, eh, se da esto, ¿no? Con este escándalo de los 10 centavos, surge el conflicto contra Bolivia. ¿Y qué va a pasar? Aníbal Pinto, sí que es el presidente chileno, va a invadir Antofagasta, porque no va a respetar, porque no va a querer pagar estos 10 centavos, que era un abuso eh, por parte de Hilarión Daza. ¿Y qué va a pasar? En Perú tenemos como presidente a Mariano Ignacio Prado, va a mandar ¿a quién? A José Antonio de la Valle, ¿sí? Al ministro plenipotenciario José Antonio de la Valle. Va, él va a ir, José Antonio de la Valle, hasta a conversar con Bolivia y con Chile en una misión ya conocida como Misión Lavalle, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que Chile le va a decir, pero Perú, ¿tú qué tienes que ver en esto? Tú no deberías meterte, es un conflicto entre Chile y Bolivia. Y es ahí donde Chile le va a reclamar que eh, tiene un tratado de mutua defensa con Bolivia, el tratado Ribagüero-Benavente, ¿sí? El tratado eh, Ribagüero-Benavente es aquel tratado en el que se van a defender. Y es ahí le dice, bueno, si tú te estás metiendo, pues yo también te voy a hacer a ti la guerra. Entonces es así como le declara la guerra al Perú, ¿sí? Cuando ustedes escuchen Misión Lavalle, no vayan a creer que es el presidente, ¿está bien? No vayan a creer que es el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Él no es, ¿sí? José Antonio no tiene relación con... bueno, José Antonio de Lavalle sí tiene relación con él, ¿sí? De hecho, él se casa con la hermana de Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí? José Antonio de Lavalle se va a casar con la hermana de Manuel Pardo y Lavalle, que es hija de literato, ¿sí? Felipe Pardo y Aliaga. Entonces vemos cómo ya está relacionado un poco, ¿no? Todo esto se está tomando un contexto, ¿no? El literato Felipe Pardo y Lavalle va a tener dos hijos, ¿sí? Uno que es Manuel Pardo y Lavalle y otro que es otra hija, que es con quien José Antonio de Lavalle se va a casar con ella, ¿sí? Muy bien, es así como por esto, ¿sí? Por el escándalo de los 10 centavos, Chile va a invadir Antofagasta y Perú va a mandar la misión Lavalle y es por este tratado de mutua defensa de Perú y Bolivia es que Chile le va a declarar el 5 de abril de 1879. La va a declarar la guerra al Perú. Esos son los motivos, chicos. ¿Sí? Esos son los motivos por los cuales se va a dar esta guerra contra Chile. Algo más para comentar aquí. Sí, estas tres regiones eran
Tocopilla, Mejillones y Antofagastas eran las que ya estaban posesionados los chilenos, ¿sí? Y Bolivia quería obtener más dinero, más ganancias con esto, con el escándalo de los 10 centavos de estas regiones. Y es por eso que Chile no va a querer, eh, porque no estaba en el acuerdo, pues no, si tienes un acuerdo, respétalo. Pero Hilarión Daza no quería. Bueno, y es así como eh, Chile le declara la guerra al Perú, ¿no? Por tener este tratado Rivagüero-Benavente. Además, Perú no tenía nada que ver con Chile, ¿no? Porque recordemos que Chile tiene una crisis en 1870, ¿sí? Y esa crisis en 1870 de Chile, chilenos van al Perú, ¿sí? Vienen al Perú y el Perú recibe a los chilenos. Es más, ¿por qué los recibe? Porque éramos hermanos. Recordemos en la guerra contra España. Chile Chile había ayudado de una manera muy sobresaliente al Perú, ¿sí? En la guerra contra España. Entonces éramos hermanos, ¿sí? Recordemos que Chile también pensaba que ayudaba al Perú cuando eh, destruía o eh, eliminaba esta confederación Perú-Boliviana. Entonces con Chile teníamos buenas relaciones, no había por qué tener eh, más conflictos, pero nos ganamos este conflicto por este tratado Rivagüero-Benavente. Un 5 de abril de 1879 es como Perú va a ser declarado en guerra, ¿sí? Chile le declara la guerra al Perú. Muy bien, estudiantes, ¿cuáles son las actividades de realizar los ejercicios del compendio de historia del Perú? Más detalles respecto a estos ejercicios por los medios de comunicación que tenemos. Esto, estudiantes, cuídense mucho. Goodbye.